Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos, amigas, hermanas, y también gente que se conecta con nosotros en este programa Hablemos con Sabiduría y Doctrina. Ya hoy es martes 18 de agosto, estamos muy agradecidos con Dios por esta linda oportunidad que nos da. Son las 7:35 de la noche y hoy está conmigo el pastor Jerry Obando. Jerry, ¿cómo le va? Un saludo. ¿Cómo está, Randall? Dios lo bendiga. Bueno, una bendición estar aquí este martes. ¿Estamos qué hoy? 18 de agosto de este 2020. Y es una bendición tener a los hermanos con nosotros ahí desde casa y a compartir hoy el consejo de la palabra y estudiar un ratito de la palabra del Señor, que nos parece que es muy importante, Randall. Bueno, queremos pedirle a a los hermanos, a las hermanas que siempre se conectan todos los martes, que por favor le den compartir a la transmisión, porque lo que nosotros queremos es que algunas personas nos hagan las preguntas, que participen o que nos hagan sus comentarios. Aquí estamos revisando la página de la iglesia también, para que ustedes también entren ahí a la página de la Comunidad Cristiana de Adoración y Júbilo La Carpa, y nosotros vamos a estar en directo hablando de todas estas cosas que hemos venido hablando acerca de doctrina, de sabiduría. Y esta noche, Jerry, queremos tocar un tema especial, un tema que tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo que si lo podemos compartir? Hace algunos días hemos venido viendo, Jerry, algunos comentarios, algunos videos de algunos pastores que están retomando una posición muy antigua que data desde el primer siglo acerca del cuestionamiento que se le hace a la divinidad de Cristo. Para toda la gente que se está conectando, queremos decirles que hoy vamos a tratar con la Biblia en la mano, siempre respetando las posiciones, las posturas y los fundamentos que tienen algunos grupos con respecto a Cristo, pero que tenemos nosotros como una gran responsabilidad como pastores, hablar acerca de lo que es la divinidad, la deidad de Cristo, aquella parte de Dios que tenía Cristo, y cómo tiene enemigos, tiene enemigos. Por ejemplo, hace poco vi un videíto de un pastor que negaba rotundamente la deidad de Cristo. Inclusive él dijo que Jesús no era Dios, así lo dijo. Jesús no es Dios, pero no es la primera vez. También unos días atrás estaba viendo a un muchacho que estaba cuestionando también la divinidad del Señor Jesucristo. Y ya esto es un tema un poco más peligroso, ¿verdad? Porque esto toca la columna vertebral de nuestra fe cristiana, un problema, una controversia cristológica que se resolvió hace más o menos 1700 años en un concilio. Hoy lo vuelven a traer al tapete, al escritorio, para poder cuestionar otra vez acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Digo que es un peligro, Jerry, porque nosotros hemos crecido, no solo en el Evangelio, sino también que desde muy jóvenes hemos visto como nuestros maestros de escuela dominical nos han hablado de que Jesús es Dios. Y no solo nos lo han enseñado, sino que lo han mostrado en la Escritura, ¿verdad? De cómo Cristo permitió que se le atribuyeran cosas que solo su Padre Celestial tenía, Jerry. Sí, y como usted lo dice bien, Randall, el nombre del Señor o la deidad de Jesús siempre ha sido muy, muy cuestionada, ¿verdad? De hecho, los mismos apóstoles se tuvieron que dar la tarea de dejar muy en claro la deidad de Jesús a aquellas personas que se venían agregando al cristianismo, ¿verdad? Porque en la cultura o en las sectas religiosas como los fariseos, los saduceos y todas aquellas religiones que habían en aquel entonces, no aceptaban a Jesús como Dios, no aceptaban al Señor, y los apóstoles se tuvieron que dar esa tarea. Hay un texto en el libro de los Hechos donde Pedro les dice a las personas, cuando Pedro llega a ese lugar, les dice,
y fueron ustedes bautizados, bautícese en el nombre de Jesús, les dice Pedro, ¿verdad? Y mucha gente ha tomado eso para decir que solamente en el nombre de Jesús hay que bautizarse. Sí. Pero ese no era el punto de Pedro. Lo que Pedro estaba diciendo era, no dejen a Jesús por fuera. Cuando ustedes se van a bautizar, también tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, porque Jesús es parte de la deidad. Ahora, Pedro lo que está intentando es diciendo, no me dejen a Jesús por fuera, porque este siempre había sido un conflicto, lo es hoy en día. Hoy, por ejemplo, algunas sectas religiosas como los Testigos de Jehová no miran a Jesús como Dios, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, los Testigos de Jehová dicen que que Jesús es un ángel, ¿verdad? Sí. Mientras que los musulmanes, por otro lado, dicen que Jesús es un profeta más enviado por Dios aquí a la tierra. Los mormones también, Jerry. Sí, los mormones también. Entonces siempre ha habido este conflicto. Quizás algunos hermanos de los que nos están viendo ahorita dicen, pero ya yo tengo muy claro que Jesús es Dios y yo creo en la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero hay movimientos en los cuales nosotros debemos de ir y son temas que no debemos de dejar de lado, sí, ¿verdad? Y que hay que estarlos siempre remachándolos, afirmándolos, nuestra creencia en que Jesucristo es Dios, sí, ¿verdad? Y eso no podemos negarlo. Y no lo negamos, no podemos solamente negarlo simple y sencillamente porque nosotros decimos y punto, sino porque la palabra del Señor demuestra que Jesucristo es Dios. Bueno, nosotros queremos explicar algunas cosas. Una de las cosas que a veces hablamos con el pastor Jerry es que nosotros no debemos de ignorar la historia, más bien debemos averiguar un poquito acerca de algunas cosas que pasaron antes para poder nosotros leer este tiempo. Hace muchos años, hace muchos siglos, hubo un hombre que se llamó Arrio. Arrio en el segundo siglo, empezó a ver como en los textos bíblicos o en el texto que había dejado la Iglesia Apostólica, a interpretar a Jesús como definitivamente el Hijo de Dios, pero no como Dios. Y él usó algunos fundamentos y usó algunas posturas que tienen que ver con el quitarle la deidad a Cristo. Él decía que Jesús había sido creado por Dios, basándose en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde decía que Él era el primogénito de toda la creación, y es por medio de Él que Dios crea todas las cosas. Entonces, la postura arriana o la posición de Arrio, que por cierto tuvo mucho proselitismo durante muchos siglos, se cree, Jerry, que durante 7, 8 años existieron los arrianos y morían pensando que Jesús había sido el primogénito de la creación. Eso no significa que ellos no creían en Cristo, porque hay que tener mucho cuidado. Hay gente que cree en Cristo y creen que es el Hijo de Dios, pero cuando se le da el vestido de Dios, Jerry, ahí no. Ahí hay un problema. Porque eso es lo que pasa también, digamos, usted habla con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová dice, sí, Jesús existió, sí, claro, y nosotros creemos que Jesús vino y que Jesús predicó y que Jesús hizo milagros, nosotros creemos todas esas cosas, pero cuando usted le habla ya de la deidad de Jesús, de un Jesús como Dios, entonces ahí es donde ellos dicen, no, esto no es así. Los musulmanes creen lo mismo. Por ejemplo, los musulmanes dicen, sí, Jesús vino, Jesús nació de María, Jesús hizo milagros, pero como Dios, no, ¿verdad? Entonces, como Dios, no. Entonces, aquí, ellos hacen una diferencia entre una cosa y otra. De hecho, los musulmanes, en la creencia de ellos no creen que Jesús haya muerto, ¿verdad? Ellos dicen que
confundieron a la gente y la gente creyó que habían crucificado a Jesús porque sí hubo un sacrificio. Y ellos dicen que ellos engañaron a la gente y la gente pensó que habían crucificado a Jesús, y dicen ellos que es de esta forma en que Dios rescata a Jesús y que Dios se lleva a Jesús en cuerpo vivo, como un tipo de Enoch, algo así, ¿verdad? Sí, Jerry, que eso le quitaría el fundamento al cristianismo, claro, que fue la muerte y la resurrección. Vamos, hermanos, quisiera que aprovecháramos el tiempo. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o tiene alguna pregunta acerca de la deidad del Señor, quiero pedir disculpas porque estoy un poquito afectado de la garganta. Entonces estamos tratando de hacerlo como tiene que ser. Vamos a separar eso. Hay gente que cree en Jesús, ¿verdad? Pero hay gente que no cree que Jesús sea Dios. El fundamento de los que no creen que Cristo sea Dios también lo fundamenta con textos bíblicos. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan que cuándo será el regreso de Él, Jesús dijo: ni los ángeles del cielo, yo tampoco lo sé, solo mi Padre. Este tipo de versos es muy bien tomado por algunos adventistas que también no creen que Jesús sea Dios, los mormones y los testigos de Jehová, para presentar a Jesús como un hombre limitado, que no tiene omnisciencia, que no conoce bien algunas cosas de Dios. Y ellos, a Dios, Él sabría cuándo han de acontecer estas cosas. Otro de los versículos que ellos toman, que Jesús no todos los y que por lo tanto no era Dios, es cuando le preguntan también, cuando Jesús le pregunta a una mujer desde cuándo está enfermo su hija. Entonces ellos dicen, hay una limitación de Cristo. Si Él fuera Dios, Él sabía todas las cosas. Hay un versículo de Juan, que por cierto Juan es el evangelio diferente a los tres sinópticos, es un evangelio totalmente diferente a los, a los otros tres. Y Juan dice en San Juan capítulo 2, en los últimos versos, que Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio de los hombres, porque Él sabía todo lo que había dentro de ellos y conocía las intenciones y todo lo que había en los pensamientos de Él. Pero Randall, cuando Jesús dice, porque vamos a ver, cuando Jesús dice, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, estaba Jesús diciendo ahí, yo no lo sé. O sea, porque usted lo acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Entonces, es muy importante explicar por qué Jesús dice esto, ¿verdad? Es muy importante porque Jesús dice es porque no podemos dejar por fuera que también en Jesús, cuando Jesús habla así, está hablando desde una posición de una esencia compleja. Ajá, exacto, está hablando desde una posición humana, porque tenemos aquí la humanidad del Señor y la deidad también del Señor. A Jesús le daba sueño, Jesús tenía hambre, Jesús lloraba, Jesús se entristecía, Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces vemos también una humanidad en Él, y es esta humanidad que viene por medio de su nacimiento, ¿verdad? Casualmente, y aquí es la redundancia, pues, de una mujer humana y un ser humano, ¿verdad? Pero tiene también su deidad de Dios en todo esto. Todo lo que Jesús pasa aquí en la tierra, Randall, Él lo pasa como un ser humano. Sí. ¿Cierto? Porque Él fue 100% hombre. Exacto, sin dejar de lado su deidad, sin dejar de lado que Él era Dios. Porque no hubiera, voy a decir esta palabra, no se vale, por así decirlo, ¿verdad? No se vale que Jesús haya pasado las tentaciones y haya vencido las tentaciones como Dios, porque de ahí no se vale, ¿cierto? Sí, sí. Tenía que lucharla como humano, como desde este punto de vista. No, nosotros no estamos hablando de la Trinidad, porque también el tema de que el Espíritu Santo es Dios es otro tema.
estamos tratando de reconocer en este programa que Jesús es Dios. Y no solamente porque nos lo han enseñado, sino también porque lo hemos visto en la palabra. Un día decíamos que el hecho, porque también hay que reconocer que en ningún lugar de la Biblia Jesús dice que Él es Dios. En ningún lugar de la Biblia dice, Jerry, que Jesús es Dios. Eso no significa que no lo sea. Ajá. Porque el concepto completo de que Cristo es Dios está en toda la Escritura, Claro. en toda la Biblia, y se maximiza en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que entender primero que esto es un misterio. El que Jesús sea Dios es un misterio, porque pongamos también sobre la mesa que un Dios se encarne, que un Dios sufra, que un Dios llore, que un Dios se canse, que un Dios muera y que un Dios tenga una mamá y un papá terrenal, es un gran misterio. Por eso el apóstol Pablo en varias de sus cartas dice, porque Dios me ha querido revelar el misterio de nuestro Padre Celestial y el misterio de su Hijo Jesucristo, dando a entender que esta esencia de Cristo y el Padre es muy compleja. En un programa anterior habíamos dicho que no era necesario que alguien dijera que era papá, si tan solamente dijera, yo tengo 2 hijos. Al decir yo tengo 2 hijos, está implícito el que Él es un padre. El que Jesús haya permitido adoración, el que Jesús haya permitido que le llamen Señor, que era un término también griego para referirse a Dios, el que Jesús permitiera adoración en el Nuevo Testamento, siendo Él el enviado de Dios, no era algo que no debe ser algo que se tome a la ligera, sino que necesita la observación cristiana correcta en el texto para ver por qué Él permite que Tomás le adore, por qué Él permite que un discípulo le reconozca como Dios, por qué Él permite o dice frases como por ejemplo la de Mateo. Quisiera que nosotros leyéramos un versículo que está, vamos a ver, en Mateo, es el que estábamos hablando ahorita. Mateo capítulo 13. En el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 41, Jesús dice estas palabras: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Jesús dice, enviará sus ángeles y de su reino. Entonces, Él se está siendo dueño del reino, se está siendo dueño de los ángeles, y usted dice, pero ¿quién es Él para que Él haga eso? Bueno, exactamente ese es el tema de esta noche, que Jesús no solamente permitió que le reconocieran como amo, como Dios, como Señor, sino que Él mismo se hizo rey, que es una de las cosas que se le acusa en el juicio político y religioso que le hacen antes de morir, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchos textos, Randall, en la palabra del Señor, donde nos hablan que Jesús es Dios, ¿verdad? Hay muchos textos en la palabra del Señor, por ejemplo, el muy utilizado en Juan 1.1, donde dice, el verbo era Dios, o sea, la palabra, el verbo era Dios. Después Colosenses 1.15. Que los testigos de Jehová lo manosearon, ¿verdad? Sí, los testigos de Jehová tocaron ahí y dice otra cosa en la Biblia de ellos. Pero hay muchos, porque lo importante aquí es también hablar con base bíblica, ¿cierto? No solamente lo que opina Randall o lo que opina Jerry, porque esa no es la idea, sino que dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, cuando él predica, cuando él lleva el mensaje, lleva un mensaje de un Jesucristo, que es Dios, que muere, que resucita, que está a la diestra también de Dios Padre. Por ejemplo, Pablo en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 6 dice, hablando de Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como a cosa que... Lo pone a la par. No, lo pone y Pablo pone en esa posición al Señor Jesucristo, que el Señor es Dios. Así que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, y negar
esta afirmación es rechazar la forma en que Dios se reveló al mundo. Es rechazar la forma en que el Señor se refleja o se manifestó al mundo. Me acuerdo cuando Juan le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, ¿cierto? Porque Jesús les hablaba del Padre y Jesús le dijo, Felipe. Juan, fue Felipe. En San Juan 14. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo tengo de andar con ustedes y no han visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque Jesús era exactamente el reflejo de la presencia de Dios aquí en la tierra. Un hombre santo, recto, sin pecado. ¿Llegó Jesús a tener odio cuando estuvo aquí? ¿Odió a alguien? No. No, ¿cierto? ¿Guardó rencor contra alguien? No. ¿Cometió algún tipo de pecado el Señor? No. Jesús demuestra todas las características de Dios, ¿verdad? En su vida. Sin odio, sin rencor, con misericordia, perdonador, santo, recto, justo. Entonces encontramos en toda la vida de Jesús ¿cómo se llama? El reflejo de Dios en su vida. Bueno, quiero también contarle a los hermanos que hace más o menos 100 años hubo un teólogo alemán de apellido Bullmann. Bullmann Jerry tenía una posición un poco extraña con respecto. Bullmann, es el que vuelve a traer a la mesa la controversia cristológica, que es así como se le llama, a si Cristo realmente era Dios, fue solamente hombre, era mitad Dios, había una parte de divinidad en él, había una parte de humanidad en él, hizo trampa o no. Entonces Bullmann llega a criticar el texto original diciendo, Jesús nunca dijo que fue Dios. Pero la proclamación o el querigma o la predicación apostólica, los escritos paulinos hicieron de Cristo una deidad, una divinidad. Entonces Bullmann dice, el Jesús, el histórico, el que conocemos en la historia, el hombre que caminó en las aldeas de Jerusalén, en Galilea, era un Jesús que sí nació, sí, creemos en él, sí, por un milagro de Dios y todo eso. Pero los apóstoles posteriormente en la predicación y en los escritos posteriores al primer siglo, hacen de ese Jesús histórico el Mesías, el Dios encarnado. Entonces Bullmann dice que eso es un mito. O sea, estamos creyendo en un Cristo mitológico, en un Cristo que se hizo mito gracias a los apóstoles. Pero quiero leerles también lo que el concilio de Nicea, un concilio muy importante en el año 325 después de Cristo, concluyó con respecto a Jesús. Y lo que estamos hablando en esta noche, hermanos, tiene que ver con la divinidad de Cristo. Este concilio de Nicea concluyó de esta manera, dice, creemos en un solo Dios Padre, omnipotente, hacedor de todas las cosas, las que son invisibles y las que son visibles. Y también creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios. Eso es lo que concluye este concilio. Y dice, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de una sustancia, como dice en el griego, homosium, con el Padre, por medio de quien todas las cosas fueron hechas, según también Colosenses capítulo 1. Dice, las cosas que están en el cielo y las cosas que están sobre la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió a la tierra y fue hecho carne y habitó entre nosotros, padeció, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y también creemos en el Espíritu Santo. Vea qué conclusión más convincente.
para que posteriormente no se dude de la divinidad de Cristo. Ahora, este concilio de Nicea, Jerry, yo quiero que la gente sepa, y los que les gusta aprender acerca de la Biblia, este concilio no fue una reunión de media hora, hermanos. Estos concilios generalmente se llevaban muchos días, Jerry, Claro. y muchas horas Y mucho estudio. para poder concluir. Bueno, ¿y cuál fue la conclusión? En un concilio que hubo en Cartago, en el 397 también, Jerry, se concluye estas cosas. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Y usted dice, es que no puede ser. No, sí puede ser. Esta es la conclusión que se ha llegado. Él fue completamente hombre, como dice Hebreos, para que Él pudiera compadecerse de nosotros, de todo lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vemos, y también fue 100% Dios. Jerry. Claro. Quiero leer un texto que está en 1 Juan 2:22. Dice así, 1 Juan 2:22 y 23, dice, hace una pregunta Juan y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el verso 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Hay aquí una unidad, ¿cierto? En estas palabras de Juan, es decir, yo no puedo decir que creo en el Padre, pero en el Hijo no. No se puede. No se puede. Porque no está separado. Exacto, hay una unidad. Ahora, no puedo entonces tampoco decir lo contrario. Creo en el Hijo, pero no creo en el Padre, ¿cierto? Porque Juan y la palabra del Señor pone en una misma posición tanto al Hijo como al Padre, ¿cierto? Aclarando otra vez, aclarando que Jesús es Dios. La palabra anticristo es en contra de Cristo. A veces creemos, o muchas personas creen, que el anticristo va a ser solo aquel que vaya a venir, ¿verdad? El mencionado en el libro de Apocalipsis y todo. No, hoy en día hay muchos anticristos. Hoy en día hay muchas personas que están en contra de Cristo, niegan la deidad de Cristo, y Juan los llama de esta manera, los llama así, les dice que ellos son anticristo. Entonces, no puedo tener al Padre sin tener al Hijo, no puedo tener al Hijo sin tener al Padre. No se puede separar. Exacto. Y la otra cosa, hermanos, ahora que Jerry está mencionando esta igualdad, nosotros tenemos que entender que hay un pensamiento cristiano que pone al Padre como mayor, al Hijo como que sigue, y el Espíritu Santo como el tercero. Y tampoco. Esa es una errónea interpretación. La segunda persona, la tercera persona. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que las otras dos personas de la Trinidad, como es Jesús y el Espíritu Santo, la gente cristiana o los evangélicos quieren verlo como subordinados al Padre. Y no, esto es un misterio. Ni el Espíritu es menor que Jesús, ni Jesús es menor que Dios. Es muy difícil esto que estamos hablando, es muy complejo. Inclusive esto que nosotros creemos ha tenido mucho cuestionamiento y todavía la gente sigue preguntando por qué se separan las personas. Yo voy a leer, es un versículo que está en Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dice el versículo 16, pongan atención, hermanos, a lo que Pablo declara en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Ahí vamos hablando de Jesús. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, está hablando de Cristo. Creído en el mundo, está hablando de Cristo y dice,
y recibido arriba en gloria. Vea qué texto bíblico Muy bueno. que está alrededor de Jesús, y Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne, Jerry? Es Jesús. Es Jesús. Es lo mismo. Verso 1 dice, Igual. y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, Pablo lo entiende y lo escribe así. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, esta palabra justificado en el Espíritu es aquellas voces que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y también el Espíritu de Dios estaba sobre él y la gente lo veía. Y no era cualquier persona. Dice, fue visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Y todo esto definitivamente tiene que hablar con Cristo. Pero uno de los versículos más lindos está en Colosenses capítulo 2. Quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 2, donde el versículo 8 en adelante, hablando acerca de la plenitud de vida en Cristo, Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, una iglesia que él físicamente no conocía, pero que amaba. Le dice, mire que nadie los engañe, ¿verdad? Porque por filosofía, huecas sutilezas, y en el versículo 9 dice, qué lindo esto que dice, porque en Cristo habita corporalmente, o sea, en el cuerpo aquel de Cristo, aquel que los hombres vieron, aquel hombre que venía de la casa del carpintero creciendo y que el Espíritu y la gracia de Dios estaba sobre él. Pablo dice, en él, en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo, está toda la plenitud. Toda la plenitud de la deidad de Dios. Toda. No dijo que Dios le dio algo. No dice Jerry que Dios le quiso dar algo de divinidad, sino que Pablo lo entiende y dice, en Cristo está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y claro, es muy complejo esto. El hebreo, Jerry, veía a Dios como un Dios único. Sí. Es muy complejo, Sí, es muy que difícil. aquel texto donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y este era el concepto de que Dios era solamente un Dios, nada más, ¿verdad? Nada de que el Hijo, nada de que el Espíritu, sino solamente, ¿cómo se llama? Un Dios. Pero qué interesante. Ahora, es importante, Randall, también subrayar que todas estas palabras que utiliza el apóstol Pablo son reveladas por el Espíritu Santo. Son reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Pablo no llega simplemente a esta conclusión porque sí, sino que el Espíritu Santo de Dios le está trayendo al apóstol Pablo, le está trayendo al apóstol Juan, le trae a Pedro toda la revelación basado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Sí. ¿Quién es Jesús? Y ellos lo revelan, lo escriben, se lo envían a la iglesia de Colosas, se lo envían a la iglesia de Filipos para reafirmar la obra Qué lindo, ¿verdad? de Jesucristo. Qué bonito. No, claro, es muy bonito. Porque parece que hay un subrayar. Ahora, es verdad, Randall, es cierto, porque, bueno, qué difícil tocar este punto de la deidad de Jesús y no tocar la Trinidad, ¿verdad? Pero, tal vez alguien dirá, bueno, mucha gente dice que es que nosotros adoramos a tres dioses, ¿verdad? Con tres cabezas y todas esas cosas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, esa es una de las posturas de los testigos de Jehová. Ellos dicen, ustedes lo que tienen es que adoran a tres dioses con tres cabezas y toda esta situación. Hay todavía, pienso yo que todavía hay creyentes que no comprenden muy bien el tema de la Trinidad, como que son tres pero que a la vez son uno y todo esto, ¿verdad? Porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, que Jesús en su humanidad, ¿verdad? Aquí en la tierra, todo lo que Él hizo, lo hizo bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios que habitaba en Él. Sí. Las sanidades, los milagros, todo lo que el Señor hizo, lo hizo
bajo el poder también del Espíritu Santo. Hay cosas, Jerry, que Jesús dice de Él mismo, que si nosotros, sin entender mucha teología, y esto se lo digo a los hermanos, sin conocer mucha Biblia, nosotros podemos inferir o concluir, en que Cristo es Dios. Por ejemplo, Él dice, en Marcos capítulo 2, verso 27, dice, yo soy Señor del sábado. Yo soy mayor, oh Señor, del sábado. Eso dice Marcos 2, 27 y 28. También Jesús dijo que Él era la vida. Exacto. Él dijo, yo soy la vida. Entonces, este tipo de frases no las puede decir un hombre común y corriente. No. Él también dice que Él es la resurrección. Y el único que puede levantar a alguien de la muerte es Dios. Entonces, el hecho de que Él no diga que es Dios, no significa que el concepto no exista en la Biblia. Al contrario, Jerry, Él no lo dijo, pero lo sabemos. Claro. Sabemos que Él es Dios. No, hubieron momentos donde Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Es que y la gente decía, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Es que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces a Jesús le decían, pero ¿quién se cree este hombre que anda perdonando pecados? ¿Cierto? Sí, y la otra cosa, Jerry, que también quiero compartir, es que cuando el ciego de nacimiento es sanado y sale de todas las entrevistas que le hacen los religiosos en el templo, en San Juan 9, él sale y le dice, ¿crees en el que te sanó? Y el ciego le dice, ¿quién es para que yo crea? Y el ciego le adora. Claro. Le adora. Sí. Y un hombre que viene de Dios no puede permitir adoración, ¿verdad? Ni hablar de la presencia de Cristo en todo el Antiguo Testamento, que es muy grande también. Pero si nosotros hablamos del Nuevo Testamento, también tenemos como que Él dice, yo soy el pan de vida, y el que en mí coma no volverá a tener hambre. Y Él dice que Él es el agua que de vida eterna ha venido a saciar la sed de los hombres. Entonces, el atribuirse perdón de pecados, que es lo que menciona Jerry, el ponerlo igual a Dios, que Filipenses capítulo 2 lo menciona el apóstol Pablo, el decir que en Cristo está corporalmente toda la plenitud de Dios. Ahora la gente dice, Jerry, es que Dios no comparte su gloria con nadie. No, pero ahí es donde tenemos que ser claros. Exactamente, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Jesús es Dios. Porque Él es la gloria de Dios. Juan capítulo 1, verso 14, el mismo escritor, Juan, evangelista, el discípulo de Cristo, el hijo de Zebedeo, que por cierto era también uno de los dos hijos del trueno, Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito, llena de gracia y de verdad. Entonces, no podemos negar, no vamos a permitir que escritores o que teólogos digan, no, Jesús no es Dios, pero Jesús fue el hombre más grande de toda la tierra. No lo vamos a permitir. No. Además de ser el hombre más grande de la tierra, fue el Dios. Claro. Es el Dios que adoramos y es el Dios en el que creemos. Y no permitan nunca que ninguna enseñanza como la de los testigos de Jehová, que han distorsionado la divinidad de Cristo, le borre la claridad o lo nuble o le empañe lo que usted cree acerca de Jesús. Mateo 1:23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emanuel es Dios estuvo con nosotros. Claro. Dios estuvo con nosotros. ¿Verdad? Exacto. O sea, que Jesús, vuelvo otra vez al texto bíblico, no es que la opinión de Randall, la opinión de Jerry, es que la Biblia revela que Jesucristo es Dios. Es más, de Jesús podemos decir que Jesús es el centro de toda la palabra del Señor. Jesús es el centro de todo el Evangelio. De Jesús se habla en Génesis 3:15, ¿es verdad?
Sí, en la Sí, promesa exacto. mesiánica. Ajá, donde el Señor habla ahí y dice, y ¿cómo se llama? Y Él vendrá, el diablo le herirá en el calcañar y todo esto. Y se está refiriendo ahí al Señor Jesucristo. Los profetas hablaron de la venida de Jesús, ¿cierto? Y toda la palabra del Señor, toda, está centrada en Jesucristo. Voy a leer aquí un texto que envía nuestro hermano Johnny. Dios lo bendiga, Johnny, gracias por su aporte. Y a los hermanos que desean también ahí aportar y comentar o hacer alguna pregunta, sería de mucha bendición para que así entre todos podamos edificar cada vez más el programa y compartimos y opiniones o preguntas también y todo esto. Pero nuestro hermano Johnny nos envía por aquí el texto Apocalipsis capítulo 5 verso 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es lo que usted ha estado diciendo, Randall. Jesús permite que a Él lo adoren, que a Él lo exalten, cuando esto es solamente a Dios. Y esto nos refleja o nos revela que Jesucristo verdaderamente es Dios. Ajá. Hay un pasaje en San Juan capítulo 10, quiero mencionarlo, un conflicto que Jesús tiene con los judíos o con los fariseos de aquel momento en Jerusalén, cerca de la fiesta de la dedicación, que el mismo Juan dice que es en época de invierno. En San Juan capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Jesús dijo eso. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y vea por qué lo van a apedrear. Verso 32. Y Jesús les responde: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y el 33 los judíos responden algo que nosotros debemos entender. El 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por una blasfemia. ¿Cuál? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está, Jerry. Sí. En San Juan capítulo 10, ahí nos damos cuenta que Jesús se hacía Dios. El Evangelio de Juan, hermanos, yo quiero que póngale, el Evangelio de Juan es el que más exalta la divinidad de Cristo. Sí. Es el que más levanta la deidad de Jesús. Y en Juan 10 dice: no te vamos a apedrear por las buenas obras, te vamos a apedrear porque te haces Dios. Sí. Entonces, cuando alguien dice: es que Jesús nunca se autonombró Dios, bueno, pero lo que Él hacía y lo que... Esto era una blasfemia. Ok, disculpe ahí que se nos cayó un momentito ahí el internet, ahí les pedimos disculpas. Vuélvanse a conectar y seguimos aquí. Randall mencionaba ahorita cómo los fariseos y todos ellos iban a apedrear a Jesús porque Jesús tomaba atributos de Dios. Y este siempre fue un problema que tuvo el Señor. De hecho, a Él lo crucifican supuestamente, ¿verdad? Bajo estos términos. Él se está haciendo pasar por Dios. Jesús les dice a aquellos hombres: uno mayor que Moisés está delante de ustedes. Todas estas cosas para ellos era una situación sumamente difícil de asimilar. Pero sí debemos de quedar en claro, y según lo que dice la palabra del Señor, es que Jesucristo es Dios. Es anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. La venida de nuestro Señor es anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Y si usted lee el texto de Isaías, donde dice que fue llevado como un cordero al matadero y todo esto, todo apunta hacia Jesús y no podemos negar
ninguna de estas cosas. Interesante cuando Jesús, Randall, se encuentra con el endemoniado Gadarenos Ajá. y los demonios lo identifican inmediatamente a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? Sí, porque ellos conocían la deidad de Jesús. Ellos conocían quién era Jesús. Así que dice, no nos mandes, ¿cierto? Donde les dice, no nos envíes a las tinieblas, a la oscuridad, no recuerdo muy bien el texto, y déjanos entrar a ese hato, a esa manada de cerdos que están ahí. Jesús les dice, vayan. Había una autoridad ¿Sí? de Jesús que solo Dios tiene ese poder y solo Dios tenía esta autoridad. Jerry, quiero mencionar un pasaje que está en San Juan, capítulo 8. Como hemos venido diciendo que el Evangelio de Juan es el que más exalta esta parte. Y dice San Juan, capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Jesús dijo eso. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿no tienes 50 años y has visto a Abraham? Es que Jesús no se toma como un hombre que alcanza los 30 años, hermanos. Jesús, según el Evangelio de Juan, se presenta como alguien que está desde antes y el que va a estar después. El eterno. Y dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta palabra yo soy, Jerry. Sí. Ay, hermanos, mire, me gustaría que los que están ahí conectaditos con nosotros, dejemos una tarea en Juan. ¿Cuántas veces Jesús dice yo soy en Juan? ¿Cuántas veces Jesús dice yo soy? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, por todo lado dice yo soy. Ahora, esta palabra yo soy es un compuesto, tiene que ver con un atributo que es Dios, antes y después. Y él le dice en el versículo 58, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese. Mire, tenemos que poner a Abraham más o menos en el 2000 antes de Cristo. Jerry. Más o menos, sí. Más o menos en el 2000 antes de Cristo. Viene Jesús 2000 años después, cuando apenas alcanza 30 añitos y dice, antes de que Abraham naciese, yo ya estaba. Sí. Entonces, Juan 8, 58 dice que tomaron, en el 59 dice, y tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Ve una parte humana de él. Se escondió, salió corriendo del templo y atravesando por medio de ellos se fue, porque todavía no era el momento en que él muriera. Entonces ese tipo de frases, la gente dice, Jesús nunca dijo que fue Dios. No, nunca lo dijo, pero lo dio a entender por todo lado. Claro, lo insinuó por todo lado. Lo dio a entender por todo lado. Hablando de que él era el dueño del reino, hablando que él era el que levantaba a los muertos, hablando que él era el pan, que él era la luz, que él era el buen pastor. Mire, él se atribuyó, dice, yo soy la puerta. Y además dijo, yo soy el camino. Yo soy Mahoma. No lo pudo decir ningún líder religioso. Los líderes que se han levantado en este último tiempo, hablemos de los últimos 200 años, como José Smith o como Carlos Russell o como los líderes que se han autonombrado ser Cristo y todo eso, se murieron. Hace poco, hermanos, hace algunos años murió un puertorriqueño que decía que él era Cristo y que él iba a resucitar y lo pusieron en una mesa, Jerry. Lo pusieron en una mesa a esperar que resucitara y ahí en la mesa se les pudrió. Claro. No se pudo levantar. Pero Jesús venció la muerte. Y hay alguien que dice, no, pero a Jesús lo levantó Dios. Sí, pero es que la esencia divina es muy compleja para que la podamos discutir en una hora, hermano. Jesús es Dios por todo lado, por todo lado. Sí. La gente dice... otro de los cuestionamientos, Jerry, es no porque Dios lo abandonó en la cruz. Ajá. Bueno,
también eso tiene una interpretación un poco más difícil, más compleja, porque eso es una frase que Jesús dice, pero no necesariamente podemos asegurar que hubo un abandono de Dios, porque nadie puede partir una esencia. Le hemos dicho durante todo este programa que hemos hablado de la divinidad de Cristo. La preexistencia de Cristo la encontramos en el libro de Juan. La obra de la forma simultánea y en los mismos términos que él habla del Padre, como dice, yo y mi Padre uno somos. Son palabras muy difíciles de oír. Bueno, es la misma oración que hace Jesús en San Juan 17. 17 también. ¿Verdad? Después dice, Jesús no solo negó ser Dios, sino que aceptó que sus discípulos le atribuyesen deidad, que era el de Juan, capítulo 20, Jerry, que usted tenía acerca de... 20:28. Sí, de esto. Sí, en el 20:28 es cuando Jesús se le revela a Tomás, ¿verdad? Después de haber resucitado. Y después de que Tomás mete su dedo y mete su puño en su costado, su mano en su costado, ahí Tomás hace una declaración, dice estas palabras, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Jesús no, en ningún momento encontramos a Jesús diciéndole, mire Tomás, no diga que yo soy Dios. En ningún momento encontramos a Jesús diciendo, reprendiendo a Tomás por esto. No, sino que Jesús lo permite. Jesús lo permite. Porque realmente lo que Tomás está diciendo es una realidad. Jesús es Dios y dice, Señor mío y Dios mío. Ahora, ha sido también muy evidente para nosotros que cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra vida ha sido transformada. Y el único que puede transformar la vida de un hombre es Dios. El único que puede cambiar el corazón de un hombre es Dios. Y cuando usted le entrega su vida, o cualquier persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, Él es lavado de sus pecados y su vida es totalmente transformada. Sí, así es. Amén. Esto solo Dios lo puede hacer en la vida del hombre, como creador del ser humano, como creador del hombre. Y eso, solamente y eso es Dios. Una particularidad que Cristo tiene, que cambia al hombre. Sí. Ningún líder puede cambiar Pablo, a nadie. cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo? ¿Jesucristo me trae salvación? Pero salvación no la trae solo Dios. Es que Jesucristo está la esencia. Es Dios, es correcto. Entonces, vemos todo en la palabra del Señor otra vez, donde nos revela que Jesucristo es Dios. Y que en esto no puede haber ninguna duda en nosotros. Y que siempre encontraremos doctrina, gentes, que van a querer tirar por debajo, por el suelo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es claro en toda la palabra del Señor. Estas son tres cosas que todo ser humano busca. El ser humano busca un camino, una verdad y algo que les dé vida. Y están en Cristo. Y están en Cristo. Él es camino, Él es la verdad y Él es la vida. Una orientación, ¿cierto? Él es el camino, una verdad y una vida. Y esto lo pueden encontrar en Jesucristo. Bueno, Él es la esencia de todo. Dice San Juan capítulo 10, versículo 9, que Jesús dijo de él mismo, yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará, oiga lo que dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y es lo que está diciendo Jerry. En Jesús hay salvación. La gente dice, no, pero solo Dios salva. Sí, pero ¿cómo salva? ¿Cómo salva? ¿Quién es el que salva? Claro. ¿Dónde encuentra usted salvación? Pedro lo dijo de una manera muy clara en Hechos capítulo 4, ¿se acuerdan? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en Cristo hay salvación. Y si Dios salva, entonces Cristo es Dios. Jesucristo, Randall, Jesús es las buenas nuevas. El Evangelio, sí. Jesús es el Evangelio, es correcto.
Jesús es el Evangelio. Quiero leer un texto que está en Romanos capítulo 1, verso 1. Y quisiera que le hiciéramos algunas preguntas al texto, si me lo permiten. Dice, Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y esto es lo que quiero que veamos. Apartado para el Evangelio de Dios. Pregunta número 1, ¿de quién es el Evangelio? De Dios. De Dios. Versículo 2, que Él había prometido. ¿Quién había prometido este Evangelio? Dios. Ok, que Él había prometido. ¿Desde hace cuánto lo había prometido? Desde antes. ¿Por quién lo había prometido? Por los profetas. En las Santas Escrituras. Verso 3. Acerca de su Hijo. Correcto. Nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí. Esta parte que no podemos entrarle, Jerry, muy lindo esto de Sí, Romanos. Siempre me ha gustado. Cuando nosotros vemos la resurrección, hermanos, en la resurrección se pone un sello a que Él es quien dijo que era. Si Jesús no hubiera resucitado, Sí. todo lo que dijo anteriormente, discúlpeme la expresión, Randall, Era pura paja. era paja, como la Era cama paja, Heidi. era paja. Pura paja era. O sea, nuestra afirmación, el hecho de que hoy nosotros estemos aquí, es porque Él resucitó. Él pudo haber muerto en la cruz, Él pudo haber derramado su sangre, Él pudo haber sido abofeteado, escupido, humillado y demás. Pero si no hubiera resucitado, de nada hubiese valido. Así que, dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Así que el Evangelio que fue enviado, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios fue enviado por Dios desde antes, por los apóstoles. Y nos deja claro que ese Evangelio, que la palabra Evangelio significa buenas noticias, están en Cristo. Están en Cristo. Están en Cristo. Porque cuando una familia, cuando en un hogar llega Jesucristo, ahí hay buenas nuevas. Ahí hay buenas noticias. Y pueden decir, Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado, Dios nos transformó, Dios transformó la vida de Dios papá. está obrando. Dios está transformando mi casa, Dios ha transformado la vida de mi esposo. Y que Jesucristo, Jesucristo vino a ese hogar. La buena noticia enviada por Dios. Negar entonces la deidad de Jesús es negar entonces el plan de Dios desde el principio, desde antes de los profetas. No sé si me explico, pero esto es muy, muy importante también. Bueno, Hebreos, Jerry, dice Hebreos que Jesús era superior a los ángeles, era superior a Moisés, era superior al templo, era superior al sábado, era superior al templo o al tabernáculo, era superior a la ley, era superior a todo lo que en aquel mundo antiguo se conocía. Entonces, para ir concluyendo a este programa, nosotros podemos hablar acerca de la deidad de Jesús y respondernos. Jesús dijo que Él era Dios, no lo dijo, pero lo demostró. Los discípulos le adoraron y Él permitió adoración, sí. Conocía Él todo lo que había en el pensamiento, en el corazón de la gente, sin necesidad que nadie se lo dijera. Es un atributo de Dios, no es un atributo de cualquiera. Y la gente puede decir, bueno, pero los brujos hacían eso y los magos, sí, pero Él conocía todo lo de todos. Recuerdo cuando Natanael llega y se lo llevan a Él y le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús dice, antes de que estuvieras bajo el enebro, no. Yo te vi. Yo te vi. Entonces, el único que puede ver las cosas desde antes es Dios. La otra cosa es, hay movimientos, corrientes filosóficas, bíblicas, teológicas, que quieren
de quitarle la deidad a Cristo? Sí. Sí, claro. Hace poco un pastor de Perú en estos días salió diciendo que Jesús no era Dios, sino que Jesús había sido creación de Dios. ¿Es Jesús creación de Dios? No es creado por Dios. No, hombre. Porque antes de que el mundo fuese, ya Él estaba. Ujú. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando los de la Torre de Babel se quieren levantar y hablan allá en aquella esencia que está en el cielo, aquella esencia llamada Dios dice, descendamos y confundamos la lengua. Ujú. Cuando también están en medio del huerto del Edén, dice, aquella esencia de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y Jesús estaba antes. Jesús dijo en Juan 8 que Él era antes de Abraham. Jesús dijo que Él era la vida. Jerry, Jesús dijo que Él era la puerta. Jesús dijo que Él era el camino. Jesús dijo que nadie podía ir a su reino. Y Jesús dijo que los ángeles también estaban a disposición de él. Los fariseos, los grupos religiosos acusaban a Jesús de autodenominarse Dios. Tomás le adoró cuando vio las marcas en sus manos y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el apóstol Pablo, por todo lugar, habla acerca de esa gloria, de esa deidad, de esa plenitud que solo Dios puede tener y que la encontramos en Cristo. Claro. Cuando hablamos, bueno, el texto de Génesis 1:26 que usted acaba de mencionar, Randall, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque no solamente está la palabra hagamos, está la palabra a nuestra, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí hay una reunión, porque Dios no está hablando ni con el caballo, ni con el mono, ni con la cebra, porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a nuestra semejanza. Sí. Así que vamos a ver, en esta reunión, por así decirlo, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están. Entonces, solamente quiero decir esto. Cuando nosotros decimos, cuando la Biblia dice que Dios es uno, nosotros no negamos eso. No. ¿No? No, ni tenemos tres dioses. No, tampoco. Tenemos un solo Dios. Ajá. Pero ¿cómo explicamos que Dios es uno, pero tres? Bueno, Entonces, Jerry, yo quiero contarle, ahora que usted dice eso, quiero contarle que una vez un niño, la maestra de escuela dominical, le preguntó que cómo podía explicar la deidad o la Trinidad, ¿verdad? No, el tema no es la Trinidad. No. Pero dice... Es que es difícil no tocarlo, ¿eh? Sí, pero dice que este niño llevó a la maestra al patio de la iglesia y había un árbol de cas. Y entonces él tocó el árbol y le dice, ¿qué es esto? Y la maestra le dijo, cas. Por si hay algún hermano en México que nos están viendo, es como una fruta parecida a la rayán. Y entonces dice que agarró una hoja, el niño, y le dice, maestra, huélala. Y la maestra lo olió y le dijo, ¿qué es eso? Y le dijo, es cas. Pero dice que había un cas caído, un fruto, y dice que se lo dio a la maestra. Le dice, maestra, ¿y qué es esto? Y le dice la maestra, es cas. Los tres eran cas. Entonces, aunque siempre en nuestro lenguaje y en nuestra terminología es muy difícil explicar la Trinidad y sobre todo la deidad de Cristo, porque además es un misterio, hacemos bien en creer que Jesús dijo quién Él, creer que es Jesús quien dijo que Él era. Nosotros confiamos en su palabra, confiamos en el Nuevo Testamento, esta es la verdad, la que tenemos en nuestras manos, no vamos a desvirtuarla. Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que Él era Dios. Y hay gente que dice, ¿y por qué le dijo? Porque es la manera de explicar la encarnación, de cómo Él vino y tomó un lugar en el vientre, como dice Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló viniendo a esta tierra, tomando forma de hombre. Jerry, muy bonito el programa. Sí. No, Randall, que quiero que cuando
cuando también la Biblia dice que Él es uno, Ujú. ¿verdad? Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero hablamos también de que es tres. También, ¿uno en qué? Ujú. Bueno, yo siempre he creído que es uno en una misma esencia, Ujú. uno en un mismo pensar, en un mismo actuar, en un mismo poder, Ujú. ¿cierto? Ujú. En un mismo objetivo. Sí. Es uno. El Padre quiere que usted sea salvo, el Hijo también, el Espíritu Santo también. Ujú. Hay una unidad Ujú. en esto, ¿verdad? Yo sé que la analogía queda corta, pero en el matrimonio dos llegan a ser uno también, Exacto, sí, ¿verdad? también. Queda corta, ¿verdad? Porque la divinidad es mucho más compleja, pero este tema que hemos podido compartir con ustedes ha sido de mucha bendición, hermanos. En este programa Hablemos con Sabiduría y con Doctrina. Quiero agradecerle al pastor Jerry Obando por estar con nosotros, a Mario, a Sharon, que siempre están ayudándonos, al pastor William, que siempre está por aquí. Para nosotros es una gran bendición poder haber compartido con ustedes este ratito y los esperamos el próximo martes 25 de agosto, si así Dios lo permite. Saludos, hermanos, y muchas bendiciones, Jerry. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias, Randall, que el Señor me lo bendiga. Amén. Y a Mario y a todos, bendiciones. Hasta Buenas luego. noches.